Buenos días, tengan todos, sean bienvenidos nuevamente a este tiempo de reunión especial, cada domingo especial, todos juntos, con un solo propósito, que es dar honra, gloria a nuestro Creador. Sobre todo damos la bienvenida a Michelle. Eres bienvenida, Michelle, te extrañamos un montón y damos gracias a Dios que has vuelto y que estás por aquí. Que el Señor te bendiga. Hoy 24 de abril no solamente es un simple día, ¿no?, sino un día en especial, pues todos estamos aquí, y a los que nos están viendo también a través del internet, el hecho de estar con vida también es una forma enorme del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, y el perdón y la misericordia de Dios también. No sabemos cuánto de nosotros aquí estamos con un corazón dispuesto a poder alabar al Señor de esa fuerza y esa gana que cada vez en nuestra vida no está tal vez tan firme. Y asimismo a los que nos miran a través del internet, todos tenemos ciertos problemas, debilidades, pero todos conocemos un refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aún aquellos que no conocen del Señor también, sepan que hay un Señor que está con los brazos abiertos esperando a cada uno de nosotros y que nos recibe sin juzgarnos, porque con el amor de Él nos hace y nos muestra y nos enseña a cómo estar en su camino, que hay un lugar de esperanza para aquellos que creen que no lo hay. Solo Dios sabe cómo cada uno de nosotros hemos venido hoy aquí. Y en el Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová todo el tiempo, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Este es un momento especial para Él. Por favor, olvidémonos por un ratito de eso que nos agobia o de eso que nos trae en preocupación. Que la alabanza que salga de nuestra boca y de nuestro corazón sea para Él en agradecimiento, porque Él es merecedor de toda alabanza. Vamos a orar para poder comenzar lo que es la alabanza también. Por favor, acompáñenme en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por tu misericordia, por permitirnos estar aquí presentes, Señor, para poder alabarte, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Padre, cuando nuestra boca no cante, Señor, pero nuestro corazón se derrama delante de ti, sabes también que es como ofrenda de agradecimiento delante de ti, Señor. Por favor, Señor, bendice este tiempo y recíbelo como perfume agradable. Todo lo que hemos preparado, Señor, es para darte honra y gloria a ti. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pasamos a la alabanza, por favor. Ponernos de pie. Buenos días, hermanos. Así puestos de pie, alabemos a nuestro Dios. Démosle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor con esta alabanza que dice: cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Le damos la gloria a nuestro Señor. Jesús.
Padre, en esta mañana queremos buscarte mejor, Señor, y cada día, entregarte todo a ti, que Señor tú eres digno de todo. Nuestras coronas
Lágrimas
Vamos a orar por los niños, así que pueden pasar. Todos conocemos que Salomón, a pesar de todo lo que él era y todo lo que poseía, y cuando Dios le preguntó qué deseaba, no le pidió riquezas, sino sabiduría. Y nosotros como padres no queremos las riquezas para nuestros hijos, sino deseamos que el Señor los guíe y los acompañe, les muestre su camino, les haga crecer en el conocimiento del Señor. Por eso, no solamente la oración sea para los niños, sino para los padres, porque somos nosotros los que necesitamos esa sabiduría para poder gobernar nuestro pequeño pueblo en nuestra casa, y así ellos puedan ser también un día, estar con la convicción de lo que han creído realmente en su corazón, que tengan una imagen en su casa de saber que también les ha enseñado lo que es la palabra del Señor, que no viene de afuera, sino del mismo hogar. Así que acompáñenme en oración para ellos y para los papás también. Amado Padre, damos gracias primeramente, Señor, porque sabemos que eres bueno y en todas las formas te has preocupado, Señor, por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pedimos que nos des sabiduría a los padres para poder gobernar nuestras propias casas, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil a veces, Señor, pero si tú estás con nosotros y diriges tú, Señor, sabemos que llevaremos también todo en victoria, Señor. Padre, te ponemos los niños en tus manos, Señor. Ayúdanos a nosotros como padres, Padre, a tener también lo que es la paciencia con nuestros hijos a veces, Señor, y que ellos puedan ver en nosotros, Padre, ese amor tuyo, para que sea en sus vidas guardado, reflejado, Señor, y que ellos puedan ponerlo también en práctica, Padre. Bendíceles a ellos y a los profesores, a las profesoras que le van a enseñar en este momento, Señor, para que tu palabra, Padre, sea guardada en su mente, en su corazón, y sea alimentado su espíritu igual, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, para la honra y gloria tuya. Amén. Bueno, a papá. Antes de pasar a la oración para la prédica, quería también poner una reflexión que tuve en estos días. Perdón. Y era, yo siempre lo he dicho, soy una gran admiradora de lo que es la creación del Señor. Y he de decir que la semana pasada Romy dijo, el mundo estaba desordenado y Dios vino a ordenar también así nuestras vidas. A todo aquel que cree que no hay esperanza, que las personas que creen que no hay esperanza, no es así, porque nuestra vida estaba desordenada totalmente y Dios la vino a ordenar. Y sabe, el amor de Dios está de principio a fin. Yo estuve reflexionando, pensando en esto y dije, Señor, tanto te importó nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de andar, nuestra forma de amar a los demás. Tanto te importó que nosotros pudiéramos vivir tranquilamente a pesar que el pecado ya había entrado al mundo. El Señor se preocupó en todas las formas, no solamente en nosotros los humanos, sino en las plantas, en los animales, en todo lo que existe. Y no podía encontrar otra cosa más que amor, 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 puro amor en todo lo que el Señor había hecho. Y me sentía, se me rodaban las lágrimas, no de tristeza en sí, sino de ver qué amor tan grande tiene el Padre por nosotros. Un amor que no lo podemos ni explicar. Por eso decía que la tierra estaba desordenada y el Señor vino a poner orden también en nuestras vidas. No solamente en la tierra, no se ocupó solamente en la tierra, sino le preocupó cada uno de nosotros. Por eso me refiero a aquellas personas que aún no conocen del Señor,
que también el Señor puede poner orden en nuestras vidas, en sus vidas. Y asimismo, hubo alguien que dijo, ¿cómo puedes sentir esto? ¿Cómo te enseña el Señor a no hacer tal cosa? Y le decía, a través de su Espíritu Santo, que habita en nosotros cuando le aceptamos. Entonces, tuvo curiosidad de saber cómo era. Y el tema de hoy se trata un mismo sentir en la prédica. Este mismo sentir lo podemos tener todos aquellos que nos acerquemos a Cristo. Porque todos los que ya conocemos de Él sabemos cómo se siente ese amor del Señor. Sabemos cuál es su cuidado, cuál es su protección, cómo Él actúa en nuestras vidas. Que no es un cuento de hada, que es realmente una realidad. Y a todo esto dice que no solamente trae un orden, sino el sentimiento en sí entre todos y cada uno de nosotros. Por eso yo digo, alabado y glorificado sea el santo nombre de Cristo Jesús, sea nuestro Padre Celestial, por lo maravilloso que ha sido. Por eso el Señor es quien nos enseña a través de su palabra. Somos quienes llevamos la palabra del Señor, pero el primero que nos enseña es el Señor. Él es nuestro maestro, el que nos muestra todo lo que nosotros no conocíamos. Por eso a Él démosle la honra y la gloria en todo tiempo. Vamos a orar por Daniel, que es el que va a predicar hoy. Por eso pedimos también que a Daniel el Señor le dé sabiduría, y pido que también pongan sus manos sobre él para que el Señor también a él le bendiga y sepa dirigir este tiempo de prédica. Amado Padre Celestial, nosotros nos dirigimos a ti. Tú eres el Maestro, el Creador, el Señor, dueño de todo lo que existe, Padre. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Damos honra y gloria a ti, Señor, por lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. Te ponemos en tus manos, Señor, a Daniel, para que toda palabra, Señor, que salga de su boca sea para honrarte y glorificarte a ti. Que seas exaltado a través de él, Señor. Guíalo, Padre. Enséñale, dale la tranquilidad para que él pueda, Señor, llevar tu palabra con seguridad a todos los que estamos escuchando. Para que seas tú glorificado, Señor, ya sea a través de todas las personas, Señor, que nos ven en línea, como también los que estamos presentes. Que no solamente aprendamos, Señor, sino que también sepamos ser hacedores de ella. Sea a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Escuchas sin micrófono o mejor con micrófono? Mejor con micrófono. Okay. Menos me esfuerzo, pero con micrófono se escuchan más los gallos del nerviosismo. Buenos días. El pastor está predicando en Chile, por eso no ha podido estar con nosotros esta mañana. Y me encargó la prédica de hoy. Gracias a Dios hay personas que han vuelto. Michelle está aquí, personas que nos visitan por primera vez. Y realmente es mi oración que el Señor pueda hablar a través mío y que sea su palabra la que toque sus corazones. Como dijo Fanny, el mensaje de hoy... un ratito, Luis Carlos me pidió algo de la... ¿Ahí está bien, Luis Carlos? Ya. Como dijo Fanny, el tema de hoy es teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Les voy a invitar a que cojan sus Biblias o sus celulares, las nuevas generaciones, y que vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
cuando estaba preparando el mensaje, que fue difícil, ¿no? Encontrar un tema para la iglesia, meditaba mucho en estos textos de la carta que escribe Pablo a los filipenses, y fui a ver qué había pasado con Pablo, ¿no? Cómo es que conoció a la iglesia en Filipo, cómo es que fundó la iglesia en Filipo, y para eso hice 4 puntos, 4 aspectos sobre el sentir de Pablo. ¿Por qué Pablo escribe esto sobre el mismo sentir? El primer punto está en Filipenses 1:21, vamos un poquito más atrás, cuando Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es un tremendo texto, y es increíble cómo Pablo ya podía llegar a este nivel de relación con el Señor, de que su vida significaba todo para el Señor. Vivir era Cristo y morir era ganar, ¿no? Pablo, luego de su conversión, dedicó el resto de su vida al servicio de Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 9. Dejen una marquita en Filipenses porque vamos a estar regresando. Hechos, capítulo 9, versículo 20. Aquí ya vamos a después detallarlo, pero aquí ya hubo la conversión de Pablo, ¿no? De Saulo a Pablo, y dice el versículo 20 en el capítulo 9, enseguida, o sea, después de que regresa la vista a Pablo, dice el texto que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, Pablo no perdió tiempo. Pablo no dijo: bueno, voy a darme una vueltita, voy a ver qué pasa, a ver si es verdad, ahora que puedo ver voy a aprovechar en conocer otros lugares y ver. No, él inmediatamente fue y se puso al servicio de Dios. Ese es el punto 2. El punto 1 era: porque para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pablo dedicó su vida absoluta al servicio de Dios. El punto 3 de los 4 aspectos sobre el sentir de Pablo: todo lo que hizo fue por pura gracia de Dios. Pablo fue llamado y escogido por el Señor, aun cuando él era Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Él era todo lo que se oponía al Evangelio, todo lo que se oponía a Jesús. Ese era Pablo. Vamos ahí en Hechos, capítulo 9, versículo 13. Entonces, Hechos 9, 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos que Pablo no fue el que buscó al Señor, Pablo no forzó la situación, sino que fue el Señor quien escogió a Pablo. Entonces eso es pura gracia de Dios. Pablo no se podía jactar de nada y eso estaba dentro de su sentir. Él lo tenía claro. Él tenía clarísimo que era Dios el que lo había llamado, Jesús el que lo había llamado en ese momento. Cuando el Señor lo escoge, menciona que tendría que padecer muchas cosas por su nombre. Eso está en el versículo 16. También del capítulo 9. Capítulo 9, versículo 16. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces estaba claro que Pablo iba a padecer. No por más bueno que fuera Pablo predicando, por más activo que era, que viajaba de aquí por allá, tuvo que padecer. Y creo que muchos conocemos la historia de Pablo y que realmente el Señor lo puso bien claro y bien en serio. Pablo padeció, Pablo naufragó, Pablo estuvo preso, a Pablo lo apedrearon, lo azotaron, le mordió una serpiente. O sea, realmente padeció, y yo pongo ese padecimiento entre comillas, porque su cuerpo padeció.
¿no? Su ánimo pudo en ciertas situaciones padecer, pero él siempre tuvo ese ánimo y ese sentir de que realmente para él toda su vida era Cristo y morir era ganar, ¿no? Ahora, quisiera que nos detengamos un momento en esta parte y veamos también un instrumento que fue usado por Dios y que nos revela también verdades sobre este mensaje de un mismo sentir, que es Ananías. Ananías, que menciona aquí el texto, no dicen su apellido ni nada, simplemente dicen Ananías de Damasco. Él era de la ciudad de Damasco. Ananías, como hubiéramos sido muchos de nosotros, hubiera tenido muchas razones para no ir a hablar con Saulo. O sea, él en su corazón era, no, Señor, lo que me estás pidiendo no tiene sentido. ¿Cómo voy a ir a hablar si puedo terminar en prisión? Puedo morir, y ni siquiera va a morir bien, porque Pablo no era que en ese tiempo andaba con un revólver y le daba un tiro en la cabeza y ahí se acabó. O sea, eran torturas, era morir apedreado, ¿no? Yo me imagino que en la mente, en el corazón de Ananías, había temor. Él lo dice en el versículo 13 del capítulo 9, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, él lo tenía claro. Él sabía qué le podía pasar. Él podría tener miedo, venganza, o sea, anhelo de venganza, odio, rechazo. Todas estas cosas pudieron estar presentes en su mente. Seguro había Pablo o Saulo matado a gente que él conocía. Saulo era implacable cuando se trataba de perseguir a los cristianos. Pero Ananías, gracias a la Biblia, a la palabra de Dios, nos enseña que él se sometió y obedeció al Señor. El Señor realmente, esta es la verdad, transformó todo lo negativo que podría tener Ananías por amor, por obediencia, por paz. El Señor transformó su corazón, le dio esa paz. ¿Por qué? Porque Ananías decidió obedecer. Ananías dijo, voy, y fue. Pablo y esto es interesante, porque Pablo después cuando narra su conversión en Hechos 22:12, vamos a ir rápido a Hechos 22:12. Pablo dice, cuando está ante el concilio expresando su defensa, Pablo dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista. ¿Cómo Pablo puede decir tan buenas cosas de Ananías? Después no se menciona nada más sobre Ananías, ni se mencionó antes ni se menciona después, pero podemos ver que realmente era un siervo de Dios, tenía un buen testimonio en medio de todos los judíos. Ahora quisiera que hagamos una pequeña pausita, porque cuando estaba en esta parte realmente me impactó la vida de Ananías y quise buscar un poquito más de él. Y como mi generación es un poquito más de internet, más que de libros, me fui a la internet. Y esto lo pongo como para que tengamos cuidado. Lo primero que me salió de Ananías es que este Ananías era el mismo Ananías que después sentenció a Pablo. Y que después murió de muerte súbita con Safira. Yo dije, ¿cómo puede ser posible? Acá se me derrumbó el mensaje. ¿Cómo puede ser eso posible? Y dije, no, es que no puede ser así. No es el mismo Ananías. No es el mismo Ananías. El Ananías que murió con Safira era otro Ananías. Y el Ananías, sumo sacerdote, que incluso después en este texto manda a golpear a Pablo, es otro Ananías. Pero lo interesante de haber encontrado esto es que me ayudó a recordar y analizar que los otros dos Ananías aparentaban muchas cosas.
Y fue interesante porque dije, ya, ¿y qué aprendí, Señor, ahora de haber visto esto en Wikipedia o en Google o lo que sea? Y después vi un poquito sobre la historia de estos Ananías. Bueno, ya sabemos el Ananías y Zafira. Él vino diciendo, sí, acá están todas mis ofrendas, acá está todo, pero había ocultado, había guardado algo. Que si él simplemente hubiera dicho, me quedé con algo, no hubiera pasado nada, pero él quiso ocultarlo. Y murió, muerte súbita. Y el otro Ananías es el sumo sacerdote, que la historia y la Biblia lo describe como alguien malísimo, despiadado. Y que cuando hubo la revuelta en Roma, lo mataron y lo mataron mal. O sea, tuvo que esconderse y lo encontraron y lo mataron. La vida de estos dos Ananías terminó hecho un desastre, ¿no? Entonces, después volví a Ananías de Damasco, acá cerramos ese paréntesis. Yo me imagino que después de que Ananías obedeció a Dios, después de que fue donde Pablo, dijo, hermano, te doy la vista en el nombre del Señor, anda y predica. Él cuando miró hacia atrás, después de haberse ido todo, me imagino que después de haber hablado con Pablo se fue temblando un poquito, quizás nervioso, pero cuando mira hacia atrás no siente vergüenza. Cuando él va atrás es como que, no siente como que, uy, no le debía haber dicho esto, o ¿por qué no lo hice como el Señor me mandó? ¿Por qué lo hice así? No, Ananías estaba en paz. No tenía vergüenza de haber hecho lo que había hecho, porque tomó la decisión correcta. Porque también si Ananías después pudo ver lo que Pablo hizo en su vida, también es como que, wow, gracias Señor por haberme permitido ser un instrumento para haber llegado a este hombre. Entonces, eso es lo que sucede cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Eso es lo que sucede cuando lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios. No hay vergüenza, no hay intranquilidad, hay paz. Hay paz porque el Señor nos da la paz, porque es lo que Él nos ha mandado hacer. Ahora, esto quiere decir que si Ananías no hubiera decidido obedecer a Dios, ¿no hubiera existido Pablo? No, yo creo que hubiera existido Pablo. Dios ya lo había escogido, lo vimos en Hechos 9 y 15, cuando dice, yo lo he escogido, ¿no? Instrumento me es. Pero probablemente Ananías, en el mejor de los casos, hubiera terminado en el vientre de una ballena, como Jonás, ¿no? Probablemente eso hubiera sido lo mejor que le pasara. El Señor enseñándole, mira, tienes que obedecerme, tienes que someterte a mí, ¿no? O simplemente Dios lo hubiera desechado. Porque, hermanos, eso es lo que realmente Dios quiere hacer con nuestras vidas, hacer que nosotros seamos un instrumento, seamos un canal para llevar su palabra. Ese es un privilegio, no es un favor que le hacemos a Dios. Ananías lo entendía, Pablo lo entendía. Volviendo a Pablo, en su viaje a Filipos, él pasó por una situación muy dura. Vamos a Hechos capítulo 16. Valentín, ¿estoy muy rápido? Está bien. Un poquito rápido, que voy más lento. Hechos capítulo 16. 1. Lo voy a leer. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Perdónenme. Sí, pero no es el 16, sino es el... Hechos 16, perdón, pero es en el 11, 16:11. 16:11. Hechos 16:11. Entonces Pablo recibe una visión del Señor y va hacia Macedonia. Y dice en el 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, que es importante, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran adivinancia a sus amos adivinando. Gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ayer en la reunión de caballeros justo hablé de este texto con el pastor y me decía: ¿y tú sabes por qué la cayó? Porque acá la va a callar. Porque la mujer no estaba diciendo una mentira, la mujer estaba diciendo algo que era verdad. Y el pastor me explicó que nosotros no podemos permitir que estas entes anuncien cosas por nosotros. Nosotros debemos ser los que anunciamos. Y esta mujer lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Después de haber hecho esto Pablo, y esto me pareció bien interesante, Pablo no estaba haciendo nada malo. Pablo estaba yendo a predicar, estaba contento de que habían encontrado a esta mujer, a su familia, los habían bautizado, estaban todos felices, y de repente había alguien que estaba molestando un espíritu y los saca de la mujer. Y en vez de que todo pinte para mejor, los amos de esta mujer se molestaron, se enfadaron a tal punto que lo mandaron a apedrear a Pablo, lo mandaron a arrestar a Pablo. Dice que lo agarraron, le rompieron la ropa, lo golpearon, eso está en el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo golpeado, humillado, azotado, sin ropa, con frío, con hambre, etcétera, un montón de cosas. Pero Pablo tenía en el corazón la palabra de Dios. Pablo sabía, por ejemplo, lo que decía Santiago en capítulo 1, versículos de 2 al 4. Vamos rápido a Santiago. Si no, lo pueden leer ahí también. Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo, porque el Espíritu de Dios estaba en él, estaba convencido de que él debía gozarse que estaba pasando por pruebas. ¿Y cómo no darse cuenta que estaba pasando por pruebas si lo habían metido preso y lo habían golpeado o azotado? Pero la Biblia dice que tengamos por sumo gozo, porque eso va a producir en nosotros paciencia. Y el mismo Pablo también escribe a los romanos, en Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3, les dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos experimentando esto? En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Estamos sintiendo lo que sentía Pablo. El sentir de Pablo no era humano. Esto era un nivel más allá. Era algo que realmente venía de Dios. Porque el Señor transformó su vida. El Señor era el que controlaba sus emociones, el que controlaba sus pensamientos, porque Pablo tenía todo, su vida era Cristo. Quiero dar un pequeño ejemplo de esto, que a mí realmente yo lo veo un poquito parecido así, que es por ejemplo las plantas de reciclaje. Yo cuando llegué a Suiza aprendí a reciclar.
En Perú no se hace mucho esa costumbre, pero últimamente un poquito más. Pero acá en Suiza es una norma. Y al principio cuando me casé con Claudia y vivíamos en la casa, ella me enseñó un poquito a separar algunas cosas, pero se me hacía tan difícil botar la basura. Y una de las cosas que más me desagradan en mi vida, o sea, sí, es acumular basura. No me gusta generar basura. Y un día llegué al santuario del reciclaje. Y en mi ciudad hay un lugar que uno va en el auto y está todo catalogado, todo, hasta con fotos, y era increíble. Y ahí cada vez que yo voy es como una paz. Es como una paz y estoy feliz y saludo a las personas. Las señoras obviamente están fastidiadas porque les traen a veces basura mezclada, ¿no? Pero yo las saludo con alegría. Hola, gracias. Y lo mejor de todo es que ni siquiera es caro, ¿no? Cuando hay cosas que tirar que cuestan, ni siquiera es caro. Y lo interesante es que cuando voy ahí, llevo mi carro pero repleto, que hasta a veces tengo que hacer 2 viajes. Porque ahora con los niños tengo un montón de frascos de vidrio, de las papillas, tengo latas, y se junta. Y ropa también, a veces de los niños que ya empiezan a dejar, o la de nosotros mismos. Entonces llego con el carro, y ya cuando estoy llegando, ya estoy feliz, estoy cantando, porque ya me decidí en ir, ¿no? Siento que mi casa está limpia. Ojo que no está limpia, porque los niños hacen un desastre, ¿eh? Dándole la culpa a los niños. Pero siento que está limpia. Y tengo una paz. Y hasta ya en los plásticos hay diferentes tipos de plásticos, y yo ya los separo por cada plástico que es, porque descubrí que tienen un numerito ahí abajo. Me empecé a interesar. Sí, tienen un 1, 2, 3 en un triangulito, porque hay diferentes tipos de plástico. Lo interesante de esto y la analogía que hago con esto es que Dios no es una planta de reciclaje, porque Dios no toma lo que tú desechas y lo transforma, no. Dios te toma lo que tú desechas, lo destruye y te da algo completamente nuevo y duradero. Y realmente eso me impactó tanto en mi vida, era como que todos los días yo puedo tirar eso en el Señor, en las manos de Dios, dejar eso en las manos de Dios. No tengo que esperar un mes que se me acumule 2 carros en ir. Cada día puedo ir ante la presencia del Señor y dejar todas esas cosas. Dejarlas. Y así poco a poco el Señor va tomando tanto control en mi vida que ya ni siquiera aparecen. Que ya ni siquiera hay ese desorden. Ya no empiezo a contaminar eso. Eso ya no me contamina en la vida. ¿Por qué? Porque las pruebas que he vivido, las pruebas que he pasado, generaron paciencia. El ir a botar constantemente mi basura a este lugar, a este centro de reciclaje, me ayudó a que yo ya sé por qué camino ir, ya sé dónde están las cosas. Cuando voy con gente nueva, cuando voy con mi papá, cuando viene de vacaciones, digo, ya anda por ahí, toma esto, yo ya sé. Y así mismo es con el Señor. Pablo no tenía odio, no tenía rencor, resentimiento, orgullo. Él no agarró y les dijo a los que lo agarraron, les dijo, oye, ustedes no saben con quién se están metiendo. Porque él estaba en territorio romano, y él era romano. Y en ese momento él no dijo, no me toquen, yo soy romano. Pudo haberlo dicho. Voy a ir un poquito más lento. Él pudo haberlo dicho. En cambio, dice la Biblia, que cantaba himnos. Cantaban himnos, predicaban. Ustedes saben la historia, se remeció la tierra, se remeció todo, y el carcelero estaba angustiadísimo porque ya estaba a punto de quitarse la vida porque se le habían escapado los presos. Pero Pablo le dice, hey, espera, aquí estamos todos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede una persona llegar a ese nivel? Y lo lindo es que después el carcelero se convierte, se bautiza él, su familia, Pablo lo lleva. Esto hubiera pasado si Pablo no hubiera estado en sintonía con el Señor, si no tendría el mismo sentir que el Señor. Si él se hubiera centrado en lo que él pensaba en ese momento, en lo que sus emociones, que son naturales en cada uno de nosotros, y se hubiera dejado llevar por eso, es completamente natural tener miedo, tener odio, resentimiento, amargura, tristeza. Pero cuando él fue al Señor,
el Señor instantáneamente lo transformó y le dio la paz, le dio los himnos, le dio el gozo, le dio la palabra para convertir al carcelero. Filipenses 1, 27 al 30. Capítulo 1, 27 al 30. Este era el sentir de Pablo. Esta carta la escribe después de que había pasado eso del encarcelamiento en Filipos. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo nos está advirtiendo que como cristianos vamos a pasar los mismos padecimientos que pasó Pablo. Es como que yo les digo a ustedes: van a tener basura en Suiza, van a acumular plástico, van a tener latas, van a tener vidrios, van a tener cables, van a tener un montón de cosas que van a ser un desecho en sus vidas y que les va a llenar de amargura y frustraciones. Pero hay una solución. Está el Señor Jesús, que por medio de su sangre eso se puede transformar. No es que no estamos advertidos. Pablo nos advierte que lo que Él vivió lo vamos a vivir también nosotros. Y si nos toca padecer lo mismo, ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a enfrentar nuestros momentos duros? Hermanos, no seamos necios, porque nos va a venir momentos difíciles en que estemos quizás en la mejor situación de nuestras vidas financieramente, estamos bien en la iglesia, sirviendo bien, la familia marcha bien, y de repente, ¡pum!, algo pasa que para nosotros es totalmente injusto. Traiciones, engaños, dificultades, cosas que nadie se espera. Cuando reaccionemos en estas dificultades, ¿podremos mirar hacia atrás y no sentirnos avergonzados de cómo reaccionamos? Miraremos hacia atrás y cuando me fue mal en esa situación económica, tuve que hacer malos negocios para salir bien adelante, o confié en el Señor y salí bien adelante. Eso es lo que debemos ejercitar en nuestras vidas. Y sobre todo, que nos concentremos en sentir como sentía Jesús. Y Pablo continúa en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El texto de la prédica: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, lean estas palabras. Él no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nuestro corazón es guiado por el Espíritu Santo, tendremos el mismo sentir. Podremos actuar, podremos vivir la vida como Jesús, si el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. No se trata, cuando dice Pablo esto, no se trata de que ustedes piensen exactamente como yo pienso. Si yo les puedo preguntar ahora cómo se sienten, Janet se puede sentir triste o feliz, Fanny puede sentirse con hambre o con frío, pero no se trata de que todos tengamos ese mismo sentimiento y pensemos igual. Se trata de que todos pensemos como Jesús, de que todos sintamos como Jesús. Ahí estaremos todos en un mismo sentir. Nadie sintiendo lo suyo propio, sino todos sintiendo lo mismo en Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Jesús fue humillado más que nadie en la historia de la humanidad. La mayor injusticia jamás cometida en la historia de la humanidad fue la crucifixión de Jesucristo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos del 63 al 71. Del 63 al 71 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¡Qué burla! ¡Qué desprecio! Y era Dios hecho carne. Por eso es que lo necesitamos. Porque si Él pudo responder así, con tanta sabiduría, con tanto amor, Él va a hacer lo mismo en nuestras vidas, cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Y aún en las no difíciles. Él va a ser el que tome control. El Señor se guardó. Murió en la cruz, como recordamos en la Semana Santa la semana pasada. Hebreos 9, 7, 9. Y este es un texto muy importante. Y es la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos del 7 al 9. No. Perdón, es Hebreos 5, del 7 al 8. Hebreos 5, del 7 al 8. Está bien, el texto es ese, pero el pasaje está mal. Dice: y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando era humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús tenía dolor, tenía tristeza, rogó a Dios suplicándole con lágrimas que pasara de él esa copa, ¿no? Pero él obedeció, y esa obediencia permitió que él que se perfeccione para la salvación de todos nosotros. Es Dios, Jesús, enseñándonos cómo debemos ser de obedientes. Y obviamente nosotros por nuestra fuerza no vamos a poder lograrlo. Es el Señor que lo hace por medio de su Espíritu. Tendremos tristeza, dolor. Nadie niega eso, pero hay que llevarlos al Padre. Todos los temores del Señor fueron transformados. El Señor lo entregó todo por nosotros, el Verbo hecho carne, por amor a nosotros. Ese mismo sentir debemos tener nosotros. Amarnos los unos a los otros porque Dios nos amó primero. Y el Señor se encargará de tomar todo lo malo que tenemos y darnos de la fuente de vida. Nuestras emociones son reales, pero Dios puede tomar todo el control en medio de cualquier circunstancia. Solamente hay que estar en sus pies. El último punto para terminar es que nosotros debemos vivir como luminares. Debemos vivir realmente como luminares. La palabra de Dios en Filipenses 2, del 12 al 18. Filipenses 2. Filipenses 2, del 12 al 18 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo, en medio de la cárcel, en medio de todas estas situaciones, seguía animando a la gente. Ese es el Señor a través de él. Seguía animando a la gente y le dice: ustedes tienen que ser luminares. Ustedes tienen que ser transformados. Pero no se preocupen, que es el Señor el que va a poner en ustedes el querer como el hacer. Y es importante que en este texto la palabra menciona por segunda vez que no hagamos nada por contienda. Y menciona también ahora que no hagamos las cosas con murmuraciones. Tenemos que tener cuidado con las murmuraciones y las cosas contenciosas, porque por eso el Señor inspiró a Pablo para que escribiera esto en este contexto. Porque las cosas que se hacen así no provienen de Dios. Las cosas que se hacen con contienda y con murmuración no provienen de Dios. Entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu, sino estamos siendo guiados por nuestra carne. Entonces, si yo estoy barriendo en la iglesia y estoy molesto porque no está haciendo el trabajo al que debía hacerlo, y yo estoy barriendo, no estoy barriendo para el Señor. Ese no es el sentir de Dios. Dios no va a poner eso en nuestros corazones. El Señor va a poner un himno mientras que barres. Si yo vengo a servir a Dios y me estoy quejando de lo que no hicieron los demás y de lo que hicieron los demás, no estoy viniendo a servir a Dios, me estoy viniendo a servir a mí mismo. Obviamente me puedo fastidiar de ciertas cosas, pero tengo que poner todas esas cosas en las manos de Dios y que Él tome el control. Porque así empiezo a servir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso está esto en este contexto. Y es importantísimo, porque eso no es el sentir de Dios. Cuando empiecen a experimentar cosas así, ok, Señor, esto no es tu sentir, tú quieres que yo sirva sin murmuración, sin contienda. ¿Cómo podemos estar en un mismo sentir? Obedeciendo, sometiendo nuestras vidas. Dios es el que produce el querer como el hacer, no es algo de nosotros. Leer la palabra y agarrarnos de ella. Versículo 16 decía: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
si no leemos la palabra de Dios, si no estamos estudiando su palabra, es como si yo quisiera ahora, sin entrenar, ir a correr una maratón. En los primeros 50 metros me va a dar un calambre y un desgarro y ahí voy a quedar. Con Beant y con Luis Carlos y sus hijos salimos a montar bicicleta, y al principio, cuando salíamos a la montaña a montar bicicleta, cualquier saltito nos hacía caer y teníamos miedo. Pero poco a poco fuimos mejorando, porque nos dedicamos a entrenar. Vean, sobre todo, nos dedicamos a entrenar. Yo sí ya me estrellé un par de veces más con los árboles. ¿Pero por qué? Porque es algo que sabemos que es bueno. Ejercitarte, prepararte, conocer el camino por donde vas a ir. Cuando vamos por las pistas estas de bicicleta, sabemos el camino, sabemos en qué piedra la llanta se nos va a reventar. Es igual con nuestra vida. Debemos siempre estar atentos y debemos siempre estar ejercitados con la palabra, para que cuando llegue ese momento de mucha presión, en que todo va a ser injusto, y realmente va a ser injusto, sepamos cómo actuar. Sepamos qué responder, sepamos qué decir, sabemos qué actitud tener. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios en nuestro corazón está activo. Entonces nos mueve a hacerlo. Una conclusión para terminar, y lo puse como la carta a los duliquenses, nosotros. La palabra de Dios es vida, hermanos. La palabra de Dios realmente es la que nos da la vida. Dios nos da todos los recursos y herramientas. Cuando yo leí este texto, yo decía, Señor, ¿pero qué más voy a decir? Si cuando yo leo esto ya está todo escrito ahí. Pero Dios nos da las herramientas, siempre en la palabra. Yo ahora lo hice en 40 minutos, 45 minutos, pero ustedes lo pueden leer una y otra vez, cada momento en sus vidas. Es un regalo poder tener la Biblia aquí, en nuestras manos. No seamos avergonzados cuando llegue el momento de tribulación y de angustia y de dificultades, sino de que podamos ser realmente instrumentos útiles para la obra de Dios en la vida de las personas, en la vida de nuestras familias y en nuestras propias vidas. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu, Señor. Qué tremendo regalo. Tú nos has dado tu Espíritu y la salvación, Señor. Por favor, ayúdanos a buscarte cada día, a leer tu palabra. Muévenos, Señor. Danos el querer y el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Que tú nos permitas siempre responder con sabiduría, con amor, como lo hizo Jesucristo, Señor. Porque si Él lo hizo así, Señor, ¿quiénes somos nosotros para negarlo y no hacerlo? Si en Él hemos creído, Padre. Señor, guarda esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a retener, Señor, todo lo bueno y desechar lo malo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Ya está. Hemos llegado al momento de las ofrendas, hermano. En 1 Corintios 29:14 dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Antes de dar las ofrendas, vamos a orar para que el Señor demos primeramente agradecimiento al Señor por cada uno de los que tienen trabajo, por los que el Señor les ha proveído en sus necesidades, y también por aquellos que están en alguna necesidad también de empleo, para que el Señor también, sabemos que Él les va a proveer. Él le va a proveer en su tiempo, pero le va a proveer. Vamos a darle gracias al Señor por lo que vayamos a darle a Él también, sabiendo que todo lo que ponemos es para el crecimiento del ministerio
y también el sostenimiento, perdón, de la iglesia. Así que acompáñenme, por favor. Amado Señor, gracias por todo lo que pudimos aprender a través de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, nos muestras cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar y qué agradecidos también debemos de ser delante de ti, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Padre, si no tuviéramos este mismo sentir? Si no tuviéramos esta esperanza. Sabemos que todo viene de tu mano. No solamente un trabajo, una casa, sino todo lo que se respecta a nuestras vidas, Señor. Por eso queremos agradecerte por todo aquel que le has proveído, Señor, que le has ayudado ante alguna necesidad. Gracias porque aquellos que aún esperan, Señor, tú sabrás en el momento exacto darle lo que están buscando, Señor. Dale la solución a cada uno de ellos, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por proveernos de todo lo que nosotros necesitamos, porque tenemos un Padre y un Señor que se preocupa también por nosotros, por su creación. Bendito sea tu santo nombre, Padre. También bendice cada una de las ofrendas que están dispuestas en este momento, Señor, para el crecimiento, Señor, de nuestro ministerio, del alimento en tu casa, Señor. Bendice a cada uno de los que en este momento, Señor, con un corazón alegre, traen delante de ti, Señor, su ofrenda. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y pon temor en aquellas personas, Padre, que van a ser responsables del uso de ellas, para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Gracias. Vamos a pasar a los anuncios. Sin olvidar que el martes tenemos reunión de oración. A todos aquellos que tengan alguna necesidad de oración, por favor contactarse con Rosita y con el pastor o con Mónica para que puedan ser también incluidas en el martes, los días martes, entre las oraciones. También enfrente hay unos papelitos que son los que pueden escribir sus peticiones, sus agradecimientos, y así también pueden entregárselos a las personas correspondientes. No dejemos de escuchar los miércoles lo que son los estudios bíblicos. No permitamos que el diablo nos esté ganando esta pequeña batalla. Cada miércoles a las 8 de la noche tenemos un compromiso de poder aprender cada vez más. Y esto, hermanos, no es una pérdida de tiempo, porque realmente nosotros aprendemos cada miércoles. Si dejamos pasar esto, estamos dejando de escuchar la palabra del Señor, que también es el alimento en nuestras vidas. No solamente necesitamos escuchar la prédica del domingo, sino también estar constantes. Como decía Daniel, estar constantes porque es la palabra que alimenta nuestra alma y que nos mantiene. Si no nos alimentamos de ella, ¿cómo vamos a soportar? ¿Cómo vamos a mantener nuestra vida?
sabiendo, como había dicho antes, el Señor se preocupó en todas las formas y su palabra debe de estar constante también con nosotros. Así que el miércoles a las 8 tenemos un compromiso y sigamos por favor compartiendo los videos, que sabemos que es gran bendición para las personas que también los reciben. No nos cansemos de esto. También tenemos estamos exponiendo el viernes que pasó, comenzamos nuevamente con el curso de capacitación de líderes y el próximo será el viernes 29 de abril a las 7:30 hasta las 9 de la noche, tanto presencial como vía Zoom. Así que los que deseen participar sobre esto, contactarse con el pastor. También la cafetería de nuestra iglesia organiza cada domingo un almuerzo caserito, un rico menú y a un módico precio. Esto es también para sostener la cafetería y también no solamente eso, sino que nos ayuda a tener un tiempo de amistad y compañerismo. Este menú se prepara a través de la participación de personas voluntarias quienes cocinan una parte del menú, es decir, una trae una cosa y otra traen otra. Y la previa coordinación la pueden hacer a través de Tania, a través de Mónica y de Janet. Así todos podemos también participar de un tiempo ameno juntos después de la prédica. Sabemos que hay muchas personas que tal vez vienen de lejos y esto ayuda a cada uno de ellos también a poder quedarse con nosotros, a convivir este tiempo, a compartir este tiempo, exacto. Se les había entregado antes unas tarjetitas, no sé si todavía tiene Romy. Ya no hay más, ¿no? Ok. También el domingo 8 de mayo, por favor, caballeros, hijos, reserven este día para las mamacitas. Sean especiales con nosotros. Así que reserven este día porque ese día van a hacer una parrillada, lo que son los caballeros. Vamos a tener atención de los caballeros y no dejen de faltar. Sí. No está escrito, pero sí que está ya bien dicho. Ok, me reportan que hay una cartera que a alguien se le ha olvidado. Por favor, una bolsa, sí, una bolsa. Ok, ya está. Bueno, hermanos, eso es todo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y como dijimos, hasta el próximo domingo, sigan por favor constantes y que también nuestra vida pues sea un reflejo de luz para llevar la palabra del Señor también durante todo el tiempo, ¿verdad? Que Dios les bendiga, cuídense. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.